Bueno, en este último bloque vamos a intentar sintetizar algunos aspectos que tuvieron que ver con la legislación de la época. El primer aspecto de la legislación de la época y del mundo del 80 era una idea central que se trataba de argentinizar al inmigrante. Es por ello que los hombres de la generación del 80 impulsaron la sanción de la ley 1420. Me estoy refiriendo concretamente, deben recordar, las leyes laicas. Las leyes laicas. La ley 1420 era de enseñanza laica, obligatoria y gratuita. Llegaban inmigrantes procedentes de diferentes partes del mundo, era necesario argentinizarlos, también en función de la consolidación de un nuevo orden social. Mostrar a esos inmigrantes, por ejemplo, quiénes eran los padres de la patria, quién había sido San Martín, qué había sido la Revolución de Mayo, la idea de comenzar a utilizar también la educación como un instrumento, ¿no?, si se quiere, de control social, independiente de lo que tenga que ver específicamente con la educación. Otra ley importante que acompañó también a la ley 1420 es la creación del registro civil. No todos los inmigrantes que llegaban a estas tierras eran católicos apostólicos romanos. Y por último, acompañando la creación del registro civil, también aparece la ley del matrimonio civil. Ahora bien, dije al principio, la ley 1420 argentinizaba al inmigrante. Bueno, de lo que se trató en la segunda presidencia de Roca, y yo les pido por favor que también lo relacionen, se estableció la ley de servicio militar obligatorio. La ley del servicio militar obligatorio, si la de 1420 argentinizaba, tenía por objetivo disciplinar a los hijos de inmigrantes. En general, esa ley del servicio militar obligatorio incorporaba generalmente a los sectores más humildes de la sociedad, porque los sectores de la oligarquía salvaban la obligatoriedad del servicio haciendo en el tiro federal algunas pruebas de tiro. Entonces, incorporaban, les enseñaban que la obediencia en el servicio militar, la obediencia al orden establecido. Dicho esto, vemos muy sintéticamente cómo se modifica el sistema político. La Unión Cívica Radical va a ser un partido nacido como un sector de la Unión Cívica que va a ser refractaria al acuerdo político de 1891. Esa Unión Cívica Radical que nace en 1891 tiene un gran líder que va a ser su fundador, Leandro de Alem, y por supuesto quien después va a acceder a la presidencia de la República años después va a ser Hipólito Yrigoyen. Corriendo las décadas, ya el radicalismo como partido político, y comparen con el régimen fraudulento, ¿qué exige a la oligarquía la Unión Cívica Radical? Le exige la sanción de una ley de voto secreto obligatorio. El presidente de la República es Sáenz Peña, y Sáenz Peña accede a que esa ley pueda aprobarse. Los por qué, hay muchos autores que han abordado la temática. En primer lugar, porque los radicales tenían la costumbre de promover movimientos cívico-militares. La medida que se da la ley se incorporaba al radicalismo a la vida política argentina, porque el radicalismo tenía una práctica: abstención electoral y lucha revolucionaria. Es decir, el radicalismo no participaba del sistema político, se oponía al régimen también desde afuera. Por un lado, unos dicen esto, otros dicen que por el contrario la ley Sáenz Peña tenía por objetivo neutralizar una potencial revolución radical, y al incorporar a la clase media se separaba precisamente del sistema político a aquellos sectores sociales que pretendían destruirlo, concretamente los anarquistas. Fíjense ustedes tienen allí un ejercicio que tiene que ver con verdadero o falso. Yo lo leo sintéticamente. En 1912 la sanción de la llamada ley Sáenz Peña produjo un profundo cambio en la forma en que se desarrollaban los actos electorales. ¿Por qué? A. La ley Sáenz Peña estableció el voto secreto según el padrón militar y la obligatoriedad apuntaba a incorporar a toda la ciudadanía. B. La sanción de la ley Sáenz Peña estaba dirigida a reglamentar sobre quienes podían votar, dándole esa potestad también a los inmigrantes. Y C. La ley Sáenz Peña fue sancionada durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. El primer aspecto a considerar. Empezamos por el último. El punto C es falso,
¿Por qué? Porque la ley Sáenz Peña no fue sancionada y no fue promulgada en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, sino en la presidencia de Roque Sáenz Peña. Un aspecto a considerar. El punto B, cuando señala, por ejemplo, en el punto B, que esa potestad también incorporaba la ley Sáenz Peña a los inmigrantes, es falso. Si hay una característica de la ley Sáenz Peña es que no tiene un solo inciso para incorporar a la vida política y a la participación política a los inmigrantes. No hay un solo principio de ciudadanía para los inmigrantes en la ley Sáenz Peña. Y el punto A es la correcta. La ley Sáenz Peña estableció el voto secreto según el padrón militar. Fíjense que es voto secreto, ahora es obligatorio sobre la base del padrón militar. ¿Qué significa sobre la base del padrón militar? Que había que hacer previamente el servicio militar obligatorio. Había que haber sido previamente disciplinado en la práctica del orden y posteriormente se accedía a ser ciudadano. Y dice al mismo tiempo, incorporaba a toda la ciudadanía. Y en realidad esto es cierto. Es la vigencia de esa ley Sáenz Peña de 1912 que 4 años después, me estoy refiriendo al año 1916, título del primer capítulo que tienen ustedes, va a posibilitar la vigencia de esta ley, la llegada al poder de la Unión Cívica Radical, que como les dije antes, fue el primer partido de masas de la República Argentina, y con ese partido radical comienzan a ascender y a participar en la vida política los sectores medios de la Argentina, los hijos de aquella inmigración que comenzó a llegar al país en el mundo del 80. Por ahora hemos llegado hasta acá en esta brevísima, muy breve síntesis. La sugerencia que yo les doy, lean Romero, en la medida que lo van leyendo establezcan ejes, cuáles son los cambios políticos, cuáles son los cambios económicos, cuáles son los cambios sociales que se van observando en cada uno de estos periodos. Y una sugerencia más, relacionen en la medida que avanzan en Romero con el libro de herramientas. Ustedes allí tienen un conjunto de elementos en donde pueden relacionar. La primera parte del libro de herramientas tienen instituciones formales e informales. Bueno, ¿hay instituciones formales en el mundo del 80? Claro que las hay. Hay una vigencia de la Constitución, por ejemplo. Hay leyes que se sancionan, por ejemplo, en el mundo del 80. Hay división de poderes en el mundo del 80. Pero hay instituciones informales en el mundo del 80, por supuesto que también las hay. Porque en el mundo del 80 también tenemos fraude electoral y también tenemos corrupción. Bueno, hasta acá llegamos por hoy.